Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de la asignatura Formación Cívica y Ética de tercer grado. Soy el profesor Víctor López Avilés. Hoy abordaremos algunos temas que nos permitan analizar la vigencia de los mecanismos de defensa de la justicia y el apego a la legalidad. Recuerden que es muy importante para su salud que continúen quedándose en casa, que sigan al pie de la letra las instrucciones de la autoridad sanitaria, que coman saludablemente, realicen alguna actividad física por lo menos 30 minutos al día para mantener su salud física y mental durante este confinamiento. También es importante que participen en las actividades que les proponemos a lo largo de la sesión, ya que están planeadas para ser de utilidad en su aprendizaje. Les sugerimos que tengan a la mano su cuaderno, lápiz o bolígrafo y su libro de texto de la asignatura Formación Cívica y Ética. Alumnos y alumnas con discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, punzón y regleta. Anoten las ideas principales, preguntas y reflexiones que surjan a partir del tema que estaremos estudiando. La importancia del sistema de justicia internacional. ¿Listas y listos? Empecemos. En esta sesión, analizaremos algunos mecanismos que hacen posible que la justicia se aplique de manera adecuada, así como el conocimiento de instrumentos jurídicos que nos permiten conocer la importancia del sistema de justicia internacional y cuáles son los recursos para la promoción del apego a la legalidad en nuestro país. A lo largo de la historia de la humanidad, han existido diversos conflictos a nivel mundial que violentaron los derechos básicos de las personas y han sido tan graves que se les han llamado crímenes contra la humanidad o crímenes de lesa humanidad. Algunos ejemplos al respecto son la persecución por motivos políticos o ideológicos, la tortura, el encarcelamiento y el exterminio. Son acciones que se cometen no de manera aislada, sino en contra de un sector de la población. En Europa, durante la Segunda Guerra Mundial, estos crímenes se realizaron por motivos ideológicos, raciales y políticos, en la década de los 40 del siglo XX, lo cual parece muy distante. Sin embargo, después de lo vivido en Europa, esta problemática también se ha vivido en otras regiones del mundo, como América Latina o África. Por tal motivo, diferentes naciones vieron la necesidad de crear organismos internacionales, uno de los cuales es la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que tiene como objetivo mantener la paz y la seguridad entre las naciones y organizar la cooperación internacional para apoyar en la solución a problemas del ámbito económico, social, cultural, político y humanitario. Lo anterior, mediante la creación de organizaciones y programas que generen las condiciones necesarias para poder mantener la justicia y el respeto a los tratados de derecho internacional, para apoyar los principios de paz y seguridad que se promueve para las naciones del mundo. Surgieron organizaciones internacionales, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia, que depende directamente de la ONU y está encargada de buscar la solución a las controversias entre los países por diversos motivos, como puede ser límites territoriales o políticos. También está la Corte Penal Internacional, que tiene personalidad jurídica internacional, cuyo objetivo es enjuiciar a las personas responsables de crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad. A continuación, presentaremos un video. Les pedimos que pongan mucha atención, tomen nota si lo consideran necesario, pueden verlo nuevamente más tarde. Esto les servirá para realizar la siguiente actividad. Elaboren una línea de tiempo con la información que ofrece el video, pero solo con las fechas que hablan sobre el proceso histórico de la Corte Penal Internacional. Si no logran obtener toda la información en este momento, recuerden que pueden ver el programa en la página web que aparece en pantalla. Adelante con el video. En la actualidad,
Existe un tribunal de justicia en el mundo que se dedica a investigar y, en su caso, enjuiciar a personas responsables de crímenes contra la humanidad, la Corte Penal Internacional. La creación de este organismo es fruto de un largo proceso histórico. Veamos cómo ocurrió. Justo al término de la Segunda Guerra Mundial, las naciones vencedoras buscaron enjuiciar a sus enemigos por los crímenes cometidos contra la humanidad. Por tal motivo, el 8 de agosto de 1945 se estableció en Nuremberg, Alemania, un tribunal militar internacional que pudiera sancionar los crímenes de guerra. Tuvieron que pasar casi 50 años para que se estableciera un nuevo tribunal internacional. Al final de la Guerra Fría, tras la desintegración del bloque socialista en Europa, resurgió el nacionalismo en la región de los Balcanes, acentuándose las diferencias étnicas y religiosas entre serbios, croatas y bosnios, lo que llevó a una guerra civil en Yugoslavia entre 1991 y 1992, en la que se cometieron crímenes contra la humanidad. Con el fin de juzgar a los responsables y procurar justicia para las víctimas, el Consejo de Seguridad de la ONU estableció, en mayo de 1993, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, en La Haya, Países Bajos. Un año después, en Arusha, República Unida de Tanzania, se formó el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Desde 3 décadas atrás, en Ruanda, existían conflictos étnicos entre las etnias Tutsi y Hutu. Durante siglos, los Tutsis habían gobernado el país por medio de una monarquía, hasta que, en 1961, fue derrocada. En 1973, el general Habyarimana, de origen Hutu, dio un golpe de estado y tomó el poder. Al comenzar la última década del siglo XX, el Frente Patriótico Ruandés, grupo armado Tutsi, invadió Ruanda. Durante la guerra, se hicieron llamados a la población Hutu para que asesinara a los Tutsis. Tras el asesinato del presidente Habyarimana en 1994, se desencadenaron 100 días de masacres de Hutus contra Tutsis en todo el país. El resultado, más de 800,000 muertos y miles de refugiados. 4 años después, en Roma, en la Conferencia de las Naciones Unidas, se aprobó la creación de la primera Corte Penal Internacional Permanente, la cual quedó instituida el 1 de julio de 2002, con la publicación del Estatuto de Roma. Sus principales funciones fueron analizar y sancionar las acciones que amenazaban la paz, la seguridad y el bienestar del mundo, como el genocidio y los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Los 2 primeros casos de la Corte Penal Internacional están relacionados con conflictos en África. El primero se relaciona con el conflicto de la República Democrática del Congo, en la provincia de Ituri, que inició en 1999 y ha causado más de 50,000 muertos. En esta guerra están involucradas naciones como Ruanda y Uganda, que pretenden controlar las minas de coltán, un mineral codiciado que se utiliza en la fabricación de teléfonos móviles. El líder de la Unión de Patriotas Congoleños, Tomás Lubanga, fue acusado por el reclutamiento forzado de menores de 15 años de edad entre septiembre de 2001 y agosto de 2003 para combatir en la guerra. El 14 de marzo de 2012, la Corte Penal Internacional emitió su primer fallo. Lubanga fue sentenciado a 14 años de prisión. La principal aportación de este caso fue alertar sobre la existencia de niños soldado. En el segundo caso, el procesado fue Dominic Ongwen, excomandante del Ejército de Resistencia del Señor, en Uganda. Este grupo guerrillero, autodenominado cristiano, surge en 1987 con la finalidad de instaurar un Estado bíblico en medio de los conflictos internos de su nación. El ejército de Ongwen ha sido señalado por la muerte de más de 100,000 personas y el secuestro de 60,000 niños. La fiscalía acusó a Ongwen de 70 cargos de crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo el reclutamiento de niños soldado, asesinatos y esclavitud.
El juicio comenzó el 6 de diciembre de 2016 y aún está en la etapa de presentación de pruebas. En conclusión, la creación de la Corte Penal Internacional es el resultado de un proceso histórico que busca justicia para crímenes graves contra la humanidad y de trascendencia internacional. Es información importante porque vemos que hay una serie de instituciones llamadas tribunales que defienden la justicia, la observación de la ley y el respeto de los derechos humanos en el mundo. Escuchemos y veamos ahora al alumno Diego, quien nos mostrará la línea de tiempo que elaboró sobre el origen y proceso histórico de la Corte Penal Internacional. Pongamos atención en lo que nos comparte en el siguiente video. Hola, esta línea del tiempo nos habla que en 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial, el 8 de agosto en Nuremberg, surge el Tribunal Militar Internacional y su objetivo es enjuiciar y sancionar crímenes de guerra. En 1993, nuevo penal internacional en mayo, en Haya, Holanda. Su objetivo es sancionar a los responsables y procurar justicia para las víctimas. En 1998, primera Corte Penal Internacional Permanente. Se aprueba la Conferencia de las Naciones Unidas de Roma. Su objetivo es analizar y enjuiciar a los responsables del genocidio y crímenes de guerra. En 2012, hubo fallos en la Corte Penal Internacional Permanente. El 14 de marzo fue el conflicto entre Ruanda y Uganda. Gracias por participar con nosotros, Diego. Espero que lo que nos compartió su compañero les ayude a realizar con mayor facilidad su línea de tiempo. Acabamos de aprender que la Corte Penal Internacional busca que se respete y cumpla la Declaración Internacional de los Derechos Humanos. Se encarga de juzgar y sancionar a personas acusadas de realizar delitos graves como genocidio, crímenes contra la humanidad, tortura, secuestro o crímenes de guerra, los cuales transgreden los derechos humanos de los y las ciudadanas del mundo. También existen tratados internacionales para lograr la paz y justicia en el mundo. Entre ellos se encuentran Convención Internacional para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, 1948. Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 1966. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, 1965. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1979. También, en el ámbito internacional, existe la Comisión Internacional de los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Ambos organismos dedicados a defender y promover el respeto a los derechos humanos. Estos son solo algunos de los instrumentos y organismos internacionales que protegen la justicia y la legalidad en el mundo. Para ampliar la información que pueda ayudarles a elaborar la línea de tiempo, pueden consultar la página que aparece en pantalla. Además de investigar qué otros instrumentos forman parte del marco legal internacional. Para la resolución de conflictos, sabemos que es necesario el diálogo y la negociación. Sin embargo, cuando estos medios no son suficientes, debemos recurrir a disposiciones legales que ayuden a llevar a cabo un proceso justo para las partes involucradas. En México, los mecanismos para lograr la justicia están basados en las leyes escritas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes que de ella emanan y en los derechos humanos. Las y los ciudadanos pueden informarse y organizarse para manifestar sus inconformidades ante acciones gubernamentales que afecten sus derechos. Existen diversos procedimientos para demandar justicia. El más efectivo es por la vía legal, haciendo uso del derecho de petición para exigir justicia. Por ejemplo, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice: ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia
para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Este artículo regula la conducta de las y los ciudadanos, pues cuando existan conflictos entre particulares o cuando se violenten los derechos humanos de una persona, un grupo o un sector de la población, los y las mexicanas no podemos hacer justicia por nuestra propia mano, porque existen mecanismos legales para la impartición de justicia, ya sea entre particulares o entre ciudadanas y ciudadanos, contra el abuso de autoridad o por la violación de derechos por parte del Estado. Algunos de estos mecanismos son mecanismos legales para la justicia, jurisdiccionales. Juicio de amparo. Es un procedimiento jurídico establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que protege a las y los ciudadanos contra actos lesivos, quienes pueden promover ante los tribunales federales que una ley se anule porque vulneran sus derechos. Acción inconstitucional. Sirve cuando una norma o ley general no respeta lo que ordena la Constitución. Controversia constitucional. Es un juicio que se promueve para resolver los conflictos que surjan entre las órdenes de gobierno federal, estatal y municipal o de la Ciudad de México. Mecanismos legales para la justicia no jurisdiccionales. Queja ante la CNDH. Denuncia que se lleva a cabo cuando una persona considera que sus derechos han sido transgredidos. Denuncia ante el Consejo Nacional para prevenir la discriminación. Se lleva a cabo cuando una persona cree que han sido violentados sus derechos por raza, situación económica, género o ideología, entre otros. Solicitud de mediación, conciliación y arbitraje. Atienden los conflictos entre particulares, como la Profeco, que resuelve controversias entre las instituciones comerciales y los consumidores. Ahora, hagamos un ejercicio para reafirmar lo que acabamos de aprender. Les voy a exponer una situación y piensen qué mecanismo se puede utilizar para resolver el conflicto y si se trata de un mecanismo jurisdiccional o no jurisdiccional. ¿Qué les parece? Mientras, ustedes en casa elaboren en su cuaderno o en hojas un cuadro de 3 columnas y 5 filas. En la primera fila van a anotar situación. En la segunda, mecanismos. Y en la tercera, jurisdiccional o no jurisdiccional. ¿Listas y listos? Empecemos. Algunos estados de la República Mexicana emitieron una nueva ley en donde limitan a 2 el número de hijos que puede tener una pareja. ¿A qué mecanismo podemos recurrir? Muy bien, podemos recurrir a la acción inconstitucional, porque el artículo 4 de nuestra Constitución dice que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre y responsable el número y el espaciamiento de sus hijos. Es un mecanismo jurisdiccional. Siguiente. En los estados del sur de México no dan atención médica a las personas indígenas que vayan enfermos por COVID-19 y les prohíben la entrada a hospitales. Muy bien. El mecanismo es presentar una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque todas las ciudadanas y ciudadanos en México tenemos derecho a la protección de la salud y es un mecanismo no jurisdiccional, aunque también, al tratarse de un derecho consagrado en la Constitución, es posible apelar a la ley desde el punto de vista legal. Ahora ustedes escriban la información que hace falta en los espacios
en blanco para que el cuadro esté terminado y puedan compartirlo a sus compañeras y compañeros de clase. Espero que la actividad les haya ayudado a comprender mejor los mecanismos legales para la justicia. Ya que conocen cuáles son algunos de los mecanismos para la protección de la justicia, es necesario saber que se requiere de varios aspectos para lograr que la justicia se convierta en una realidad. Uno de los más importantes es el apego a la legalidad, el cual, más allá de conocer y defender y exigir el cumplimiento de las leyes, implica asumir un comportamiento consciente, autorregulado y participativo hacia la creación y obediencia de las leyes. No olvidemos que los mecanismos de justicia deben apegarse a las leyes que rigen la vida democrática del país, por lo que gobierno, instituciones y autoridades deben apegarse a estas, pues son quienes regulan su actuación y solo de esta manera se garantiza la justicia para cada miembro de la sociedad. Por lo tanto, la legalidad se refiere al conocimiento, respeto, cumplimiento de las leyes que rigen la vida de las y los miembros de una sociedad, el Estado y sus instituciones. Al ser de carácter obligatorio, ninguna persona puede incumplirlas o estar por encima de ellas. Son objetivas, imparciales y equitativas, lo que implica que en su aplicación debe haber procedimientos éticos y justos. A esto se le llama legalidad. En una sociedad democrática como la mexicana, las leyes establecen la base para la solución de conflictos, dictan derechos y obligaciones de las y los ciudadanos y del Estado. Así que el apego a la legalidad es actuar bajo el respeto a un conjunto de normas, valores y acciones para que las y los ciudadanos convivan en un Estado de derecho. Por eso es importante que todas y todos promovamos la aplicación justa de leyes. Para ello, es necesario que conozcan las leyes, normas y convencionalismos sociales, y así velar para que se respeten. Esto se refiere a que las disposiciones jurídicas protegen los derechos humanos, se aplican a todos por igual, son obligatorias. Como integrantes de la sociedad, debemos apegarnos a cada uno de los aspectos que la conforman y participar activamente en ella mediante acciones muy sencillas que promuevan el apego a la legalidad, como interesarnos y conocer las leyes y derechos humanos básicos, respetar las leyes y normas, rechazar y denunciar los actos ilegales, colaborar con las dependencias del sistema de seguridad y procuración de justicia. Debemos tener claro que en un país con régimen democrático como México, las leyes, normas y costumbres regulan la convivencia social. Estas deben respetar los derechos humanos de todas y todos. Además, es importante recordar que la función de las instancias mencionadas es promover la impartición de justicia entre particulares, pero también hay la posibilidad de exigir justicia ante las instancias de gobierno. Para ello, a nivel nacional está la CNDH o el Consejo Nacional para prevenir la discriminación y los juicios de amparo. En el ámbito internacional, en casos graves como los crímenes de guerra o la desaparición forzada, cuando alguien desaparece con la participación del Estado, se tiene la oportunidad de asistir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aunque antes de ello, se debe agotar todas las instancias en el país. Ahora, piensen en algunas acciones que pueden llevar a cabo desde la comodidad de su hogar, con las que puedan promover una cultura de la legalidad en su escuela o en su comunidad. Propongo que realicen un collage
donde representen algunos de los puntos que acabamos de mencionar para la promoción de la legalidad. También pueden hacer un cartel en donde expongan los 4 puntos que les mencionamos y los compartan con sus compañeras y compañeros de escuela, familiares y vecinos. Por ejemplo, si viven en un departamento, pueden dar a conocer la ley de condóminos, pegando algún cartel con los artículos más importantes de esta ley. De esta manera, la convivencia entre vecinos podría mejorar. Lo importante es que motiven a las personas a reflexionar sobre la importancia de conducirse con apego a la legalidad para poder vivir en una sociedad más justa y democrática. Hemos terminado la sesión. Para conocer más sobre el tema, pueden revisar los libros de texto de la asignatura Formación Cívica y Ética. Les invito a continuar con sus aprendizajes y aprovechar al máximo la estrategia Aprende en Casa. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.